Bienvenidos a esta cata virtual. Soy Eloy Aya, enólogo y copropietario de Bodega Saya, una bodega familiar situada en Requena, en el interior, y vamos a catar todos nuestros vinos. Bodega Saya es un proyecto familiar. Ahora mismo estamos en la quinta generación. Una particularidad es que trabajamos con viñedo de pie franco de 100 años, ¿no?, que plantaron mi bisabuelo y mi tatarabuelo. Es un trabajo que hacemos de manera absolutamente artesanal, desde la vendimia pasando por el prensado, el cierre y etiquetado de los vinos. Son de poca producción, pero de muy alta calidad y de una relación calidad-precio para nosotros inmejorable. Fijaos hasta qué punto esto es una bodega artesanal, que prensamos todas las uvas a mano, por supuesto están vendimiadas a mano, y como dato característico, todas las botellas están cerradas con una cápsula de cera de abeja ecológica. Sumergimos las botellas una a una en esta cera y la enfriamos enseguida. Es un trabajo que nos encanta hacer porque todas las botellas pasan por nuestras manos y tienen un toque personal. Hemos traído para catar estos tres vinos, un vino blanco, un vino tinto y un cava. Faltaría un cuarto, que es un vermut, que ahora mismo está agotado, que también se llama Adriano y también se hace de manera artesanal y, como no, es una serie limitada. Tendremos otra ocasión de probarlo. Estos vinos están todos bajo la marca Adriano. Como sabéis, Adriano fue uno de los emperadores hispanos más brillantes que ha tenido la historia del Imperio Romano y, como no, al ser hispano, decidimos incluir esta marca en nuestros vinos porque son de vocación exportadora. No solo se consumen aquí, sino que los llevamos a otras partes del mundo y es un gran embajador. Tenemos Adriano Blanco, que es un vino elaborado de las variedades Macabeo y Chardonnay sobre suelos calizos, con una crianza sobre Elías y un poquito de crianza en madera, lo que le da complejidad aromática y de sabor. Adriano Tinto, también como el anterior, cerrado con cápsula de cera de abeja ecológica, es un Boval Merlot, donde predomina la Boval y la Merlot viene a complementar algunos aspectos interesantes durante la cata, que luego os comentaré. Es un añada 2019 que en breve se va a agotar y con una crianza de 6 meses en barrica de roble francés. Y por último tenemos nuestro cava, el cava más premiado, el cava que a nosotros nos ilusiona y que nos está dando muchas satisfacciones. Es un cava brut, Chardonnay y Macabeo también, con 12 meses de crianza y tiene algunas peculiaridades que ahora veremos. Bueno, vamos a catar. Llega el momento importante, vamos a catar los vinos. Vamos a empezar por Adriano Blanco. Adriano Blanco es un vino elaborado a partir de uvas de un viñedo singular, que es Finca El Portillejo, todo calcáreo, homogéneo. Esto nos ayuda a mantener la calidad de este vino durante más años en botella. Es limpio, brillante, transparente, cristalino. Tiene unos tonos verdosos o amarillo pajizo, un aroma de una intensidad aromática muy alta, es muy agradable este vino en nariz. Predominan los aromas de fruta de hueso como el melocotón o de piña, un aroma tropical muy interesante. En la fase gustativa se comporta muy bien, es elegante, es fresco, nos hace salivar en los laterales. ¿Y esto qué nos indica? Que es ideal para compaginar con diferentes alimentos, sobre todo pastas, arroces, foies, incluso alguna carne blanca, me atrevería a decir. Le toca el turno a Adriano Tinto. Es un vino elaborado a partir de la variedad autóctona Boval de nuestra parcela del Semanero. Se llama así porque lo plantaron mi bisabuelo y mi tatarabuelo en una semana. Son unas 700 cepas de las que podemos disfrutar hoy en día. Viñedo centenario de pie franco, con muy baja producción. Esto es debido a las heridas de poda. Estas heridas después no dejan pasar la savia y hacen que se nivele y baje la producción y que ésta sea de mucha calidad. Y además de esta Boval tan interesante, tenemos Merlot.
pero no un merlot cualquiera, es un merlot que está bien orientado, en ladera, con muy buena inclinación y sobre piedras. Estas piedras lixivian bien el agua cuando viene una lluvia torrencial y en verano, cuando está a punto de madurar la uva, atrapan el calor del día y lo sueltan por la noche poquito a poco. Y esa distancia corta entre el racimo y la piedra hace que el cambio de temperatura entre el día y la noche sea suave. Es un vino limpio, con una intensidad colorante media alta. Los laterales son negros, el corazón, el centro de la copa es de tono fuego y el menisco igual, son muy parecidos. Se disfruta mucho de la tonalidad de este vino. En nariz es una fantasía, tiene más de un aroma. Cuando un vino tiene más de un aroma se dice que tiene bouquet. Si solo tuviera un aroma sería unidimensional, pero Adriano Tinto tiene bouquet. Tiene aromas de fruta roja y también de fruta negra, pero madura, casi mermelada. Y la barrica está ahí, obviamente, pero como un complemento para realzar el resto de componentes aromáticos. Es un vino para disfrutar y no parar de llevarlo a la nariz. Nos está dando ahora notas de pimienta negra, de diferentes especias. En boca estamos delante de un vino bien estructurado, nada tánico, no es agresivo, es muy fácil de beber, pero a la par, después de haber tragado, sigue emanando aromas y sabores que nos evocan a lo que nos hemos encontrado al principio de la copa. Es muy completo, muy redondo, fácil de beber y esto ya pide otro tipo de alimento para maridar. Le toca ahora el turno a Adriano Cava. Es un cava con el que estamos muy satisfechos, premiado a nivel nacional e internacional. Como el resto de vinos, es de serie limitada. Hacemos poca cantidad, pero lo de dentro os aseguro que merece la pena. Nos encontramos con una burbuja muy fina. Esta burbuja, que sea fina, depende de la fermentación en botella. Esta segunda fermentación, si se hace a baja temperatura, la burbuja queda fina, y de no retirar la proteína en el mosto. Esto hace que la burbuja, al romper contra la lengua, de cremosidad, sea una burbuja elegante y no grosera. Esta es una de las características de nuestro cava. La burbuja es fina y constante. Tenemos burbuja suficiente durante toda la comida. Digo comida porque esto es un cava de corte gastronómico, elaborado, como nuestro vino blanco, con Macabeo y Chardonnay al 50%. Y un licor de expedición muy especial que es un secreto. Está muy bien presentado, los colores son de amarillo pajizo y amarillo verdoso, limpio, brillante, transparente. En nariz tiene aromas de fruta, pero también de panadería, tipo brioche, tipo galleta, muy largo. Nos invita a volver a llevarlo a nariz. No sofoca, es muy interesante. En boca estamos delante de esa burbuja elegante, untuosa, nos hace salivar. Obviamente el cava es alegría y tiene que dar frescor, y este lo da. Y como digo, de corte gastronómico. Yo ya estaría pensando en armonizarlo con algún alimento típico de nuestra dieta mediterránea, o quizás, ¿por qué no?, si te gusta la comida asiática, prueba. Una peculiaridad de por qué podemos encontrar más o menos burbuja en un cava es porque la copa debe de tener imperfecciones. Estas imperfecciones son luego puntos de ruptura por donde el rosario de burbujas sale. Si nosotros dejamos la copa completamente limpia en un lavavajillas, esas imperfecciones las tapará el abrillantador y no podremos disfrutar de la burbuja del cava. Si queremos disfrutar de esta burbuja, debemos de buscar esa imperfección dentro de la copa. ¿Cómo lo podemos hacer? La lavamos a mano, la dejamos secar al aire y limpiamos solamente la primera parte, de modo que en la parte inferior de la copa, debajo del balón, dejaremos una zona donde hemos pasado el paño y quedarán manchas de cal. Estas manchas de cal serán las precursoras de nuestro rosario de burbuja. Bueno, llega el momento de la despedida, pero como en las mejores series,
continuará. Si queréis comprar nuestros vinos, podéis hacerlo en nuestra página web. Y si queréis más información, podéis venir a visitarnos de primera mano. Nos conoceréis en bodega y charlaremos sobre estos vinos, a ver qué os parecen.